Roberto Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Eduardo. ¿Todo bien? Estoy de acuerdo en este caso. Bueno. Estoy de acuerdo, sí. ¿En Me qué? parece que hay que estar muy seguro para darle la posibilidad de salir a una persona antes de lo que se le dio de pena. ¿No? Yo la escuché a la jueza, de lo que decía, y tampoco me convenció del todo. Así que en este caso... Ayer contamos que hubo una reunión en la Unión Industrial donde estuvieron los principales empresarios del país. Una de las cosas de las que se habló es de la inflación. A ver, lo que se dice en general es que en los últimos 3 o 4 meses comenzó a desacelerarse la inflación y que es la primera vez que pasa en muchos años, ¿sí? Nosotros lo adelantamos hace unos días y dimos algunos índices. ¿Por qué le preocupaba tanto a los industriales como a la gente de Caló, que estaba también en la Unión Industrial? Porque si vos pensás que la inflación es del 40%, como dice el índice de la oposición en el Congreso, entonces generás una expectativa de que la inflación es esa. Y la inflación se mueve mucho, está muy estudiado por expectativas. Es decir, si el comerciante piensa que va a aumentar eso, sube eso. Si en el momento en que vas a negociar salarios se piensa que la inflación es esa, se exige eso. Entonces lo que vos haces es seguir con una inercia de que siempre hay la misma inflación. Ayer había bastante consenso de que en los últimos 3 o 4 meses la inflación bajó a más o menos 1,5 puntos, 1,6, y que en el próximo año más o menos se puede mantener en ese lugar. Mira, tenemos una placa para mirar algunos datos, todos consultores privados y consultores que ayer estaban en la Unión Industrial. Fíjate, en junio para Orlando Ferreres la inflación era del 2,6. En noviembre Orlando Ferreres dice que es del 1,7. O fíjate, bajó casi 1 punto, ¿sí? Ecolatina, la consultora de Marco Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, que está con Massa. En junio decía que era del 2,5, en noviembre del 1,6. Miguel Bain, un hombre más cercano a Scioli, decía que estaba en el 2,2, ahora dice que está en el 1,6%. Levi Yeyati, independiente, decía que estaba en el 2,3, ahora está en el 1,6%. ¿Por qué la importancia de que es lo mismo 2,5 que 1,5? No, no es lo mismo. Porque vos, así como la inflación empieza a subir por una escalera o por un ascensor y se multiplica y cada vez es más arriba, cuando vos desandás ese camino, también tiene que quedar bien claro que bajó. ¿Por qué? Por la expectativa. Porque el tipo que va a subir los precios tiene que saber que ya la inflación no es esa. El tipo que va a pedir un salario, un sindicalista, tiene que saber que ya la inflación no es esa. Uno de los temas que se debatía ayer en la Unión Industrial es, bueno, empecemos a manejar bien los números y que la inflación no se meta en la pelea política. Porque si el gobierno y la oposición empiezan a pelear por un número de la inflación, cuando nos sentemos a negociar salarios, entonces, ¿cuál es la inflación? Y también tenemos una segunda placa para hablar de la inflación anual, ¿sí? Se había instalado un número que se instaló, ya 40. te digo, en ese índice de Congreso, que es el 40. 40. Bueno, hoy Caló, por ejemplo, dijo la inflación no es del 40. Claro. Bueno, a ver, yo te diría, nadie más lejano al gobierno que Orlando Ferreres. ¿Sí? Estuvo en el gobierno de Carlos Menem, es un hombre, pero que yo respeto muchísimo. Ahora la verdad, gente en ¿no? la calle siente que es del 40. Bueno, no sé si... porque el número, la gente no puede sacar un número. No, el claro, número lo sacan los economistas. No, claro. La gente lee los diarios, el bolsillo a la gente escucha. le duele mucho. El bolsillo le A duele. ver, esperá, el 32 te duele igual. Lo que yo Sí, digo claro. es que hay que saber qué es el 32 y qué no es el 40. Para Orlando Ferreres, últimos 12 meses, ¿eh? Dos dígitos. Es 34. 2 dígitos es... Para Ecolatina es 33. Nadie tiene que ver con el gobierno, ¿eh? Para Miguel Bain es 32, para Levi Yeyati es 32. Ahora, si vos agarrás los últimos 4 meses y los anualizás, te da 24. Entonces, si nosotros el año que viene podemos ir a una inflación del 24, estamos desandando un camino. La inflación, y esto te lo dice la historia, lo vimos en Alemania, lo vimos en Estados Unidos en los 80, lo vimos muchas veces, la inflación se baja de a poco. Entonces vos decís, 40, 24, igual es mucho. Sí, es mucho, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el año que viene, cuando alguien va a subir un precio, cuando alguien va a negociar un salario, si la inflación es el 24, es otra cosa. Y después al otro año irás a buscar un 20, el otro año irás a buscar un 15. ¿Sí? Me parece que cuando hablamos de política de Estado y que hay cosas que hay que asegurar, ¿sí? Porque joden a la gente, entonces sobre eso no hay que meterse. Yo diría lo de la inseguridad también. Claro. Bueno, entonces no negociemos, no peleemos, no hagamos política con la inflación. Porque eso le duele a la gente que más necesita, que menos tiene. Lo que hay que desandar indudablemente es los 2 dígitos, que hace meses y meses y meses y meses que está instalado. Hace años. Hace años, claro, por eso. Creo que el 2006, ¿no? Me parece. Sí,